siempre me gusta repetir, espero que ya sea un noticiero favorito de todos los que nos acompañan, a efectos de, como siempre, poder enterarnos de todas las novedades, de todo lo bueno y lo malo que está pasando en estos días en las noticias en nuestro país y, como siempre, dándole nuestro tinte especial que es el contenido jurídico, buscando no solo dar la premisa como en muchos otros medios se puede dar, sino tratar de entenderla un poquito más, tratar de comprender la figura jurídica, la figura procesal, o a veces tratar de entender los antecedentes políticos de lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, Yersin, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Renzo, muy buenas tardes a todos. Esto es Conexión Jurídica, su espacio donde podemos conversar tranquilamente, dialogar y discrepar, al menos, con los aconteceres que se dan en nuestra coyuntura política nacional e internacional. Arrancamos siendo las 2:17 de la tarde. Hoy, miércoles 26 de noviembre, se acaba de condenar a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por el delito de cohecho, es decir, por haber recibido sobornos que oscilan aproximadamente a 2.3 millones de soles cuando era presidente regional de la región de Moquegua. Con esto vamos a empezar el día de hoy. Asimismo te comento que vamos a ir desglosando lo que ha sido la lectura de sentencia, que grosso modo duró más o menos 4 horas y que ha sido transmitido obviamente por nuestro canal. Asimismo, también vamos a tener la presencia de un abogado muy importante con el cual vamos a poder dilucidar algunos aspectos importantes que van a ayudar a que todos nosotros entendamos de fondo de qué se trató esta sentencia y cómo se va a llevar a cabo esta condena. Asimismo, agradecer a todos los que están ya conectados. Los invito a suscribirse, a dejar su like, a dejar sus comentarios también, que vamos a estar leyéndolo en el desarrollo del programa. Renzo, ¿cómo llegas a esta transmisión del día de hoy? La verdad, un poquito ajetreado, porque toda la mañana he estado con distintas diligencias, he estado con audiencias. Es más, estamos empezando unos minutos tarde, a veces nos gusta empezar 1:50, 2, normalmente. Estamos empezando un poquito tarde porque tuve una audiencia que terminó a la 1:30. Y de ahí he venido volando para acá lo más rápido posible. Y en el camino también me he estado empapando lo relacionado a Vizcarra, porque lamentablemente no pude estar ahí atento a la transmisión en vivo que siempre hace GPUT por este motivo, por temas laborales. Pero al menos ya he estado leyendo los resúmenes. No me gusta leer el resumen, prefiero ver la audiencia completa, pero bueno, a falta de tiempo, al menos para no quedarme en el aire. Así que así estoy viniendo más o menos acá, un poquito volado. ¿Te ha sorprendido entonces Sí. lo dictado por la Corte Superior con respecto a Martín Vizcarra? ¿O ya era esperado desde tu persona como abogado penalista? A ver, yo creo que era algo cantado. A ver, porque más allá tal vez de mi opinión, de mi sola opinión, ya han habido distintos medios en los cuales otros abogados se han pronunciado sobre el fondo del caso, ya adelantando lo que ya los testigos iban diciendo, las pruebas en general, y se iba opinando de que ya se cantaba una condena. E incluso cuando se le pidió prisión preventiva a Vizcarra, la cual después fue rechazada, mucho se habló acerca de prisión preventiva para asegurar la futura condena, cosa que no existe. Así que yo sinceramente creo que sí se veía venir. Que se había creado una nueva modalidad de prisión preventiva. En su momento eso es lo que se decía. Porque decían, acá no hay peligro de fuga como tal. Acá hay una inminente condena y como no queremos que se vaya antes de su condena, pues le metemos prisión preventiva. Bien, como venía mencionando, nos hemos conectado ya con un abogado muy reconocido en el ámbito penal. Allí producción nos va a confirmar el momento en el que ya se encuentre para conversar sobre la lectura de sentencia del día de hoy a Martín Vizcarra. Recordemos que son 14 años de prisión y 9 años de inhabilitación para ejercer la función pública. O sea, se suma ya a las inhabilitaciones que tiene, aproximadamente 25 años que le ha puesto el Congreso de la República, ahora más 9 años. Se le viene una situación demasiado complicada en la carrera política a Martín Vizcarra. No, por supuesto, aunque comentario un poco raro. Ahorita el menor de sus problemas es la inhabilitación. Es su libertad, claramente. Porque ya lo han detenido. Pues lo han detenido para ejecutar la pena. Vamos a leer un poco los comentarios, a ver qué han estado dejando nuestros amigos de nuestra audiencia.
Revisando, por supuesto, lo que ha sido la audiencia del día de hoy. Pobre señor, que Dios le dé fuerza a su familia, dice Julia María. Juan Penarios dice, Dios le dé fuerzas en estos momentos de tribulaciones mientras los malvados festejan con el dolor ajeno. A ver, ¿qué más nos dicen con respecto a la condena de Martín Vizcarra? Dice Roxana, dice, se le borró la sonrisa al denominado lagarto, ¿no? Esta chapa que hasta se ha autodenominado también Martín Vizcarra con esta... Lo ha aceptado su chapa con bastante humor. Lo ha aceptado con bastante humor, lo cual es bueno porque terminan convirtiendo un apodo que la idea era hundirlo como algo positivo. Anaquina nos dice, falta Betsy Chávez, que está china de risa con las leyes peruanas. Asimismo, el día de mañana. Betsy Chávez podría ser mañana. Podría ser el día de mañana también dictada una sentencia condenatoria o absolutoria, depende a cómo lo vea la Corte Suprema. A ver, ¿qué más? Por último, dice, tú que te burlas del sentenciado, recuerda todo lo que ya se da vueltas. Hoy te burlas, mañana te puede pasar, nos dice Carlos. Cusco nos dice lo esperado y que sirva de precedente para los corruptos y aspirantes. Muy bien. Nuevamente estamos ya dando inicio a la edición del día de hoy. Recordarles que el programa se va a dividir en dos bloques. Primero, todo lo que tenga que ver con la condena ya dictada a Martín Vizcarra. Y por otro lado, también algunos acontecimientos que hemos visto en el inicio de esta semana con respecto a las inhabilitaciones que se han llevado a debate dentro del Congreso de la República en la Comisión Permanente, específicamente con Delia Espinosa y Pedro Castillo. Y bueno, por la también... diferencia es que uno sí es inhabilitación como tal y el otro es el informe final. Es correcto, es correcto. Pero ahí va encaminado. Que va a pasar al Pleno del Congreso y es allí donde se va a finiquitar esta idea ya de por sí. Vamos a iniciar con el caso de Martín Vizcarra hasta que nos dé producción ya la orden de conversar con nuestro invitado. Presuntos sobornos, bueno, ya no puedo decir presuntos, porque ya fueron sobornos. Ya sí, al menos primera instancia. Primera instancia ya... Ya hay convicción de que sí ocurrió. Creo que ya por la costumbre que hemos venido teniendo a lo largo de todos estos meses. Siempre hablar en duda, ¿no? En duda, por siempre. supuesto. Por supuesto. No asegurar nada hasta que se haya dictado la condena. Hoy ya se ha dictado. Pero sobornos en los casos de Lomas de Hilo, son 2 casos, y ampliación del hospital de Moquegua. Cohecho pasivo propio. Empecemos desde ahí, Renzo, para que nos vayas explicando hasta el momento de qué trata este delito. Ya. A ver, primero, el delito de cohecho es lo que popularmente conocemos como coima. Como coima. El clásico ejemplo, un policía que detiene un vehículo y le pide un sencillo. Una coima. La diferencia es que hay escalas, por así decirlo, pero es una coima como tal. Ahora, en la clásica coima intervienen mínimo 2 personas. Interviene el que va a recibir o solicitar la coima, el funcionario público, y está el que ofrece la coima, el que entrega la coima. Esa es la diferencia entre el cohecho pasivo y el cohecho activo. El cohecho activo es la persona que entrega la coima. El cohecho pasivo es la persona que recibe la coima o solicita la coima. Esas diferencias son importantes porque hay actos de corrupción donde el policía solicita la coima, pero tal vez tú no le das. En consecuencia, ya yo como policía yo cometí el delito. Tú no, porque no entregaste, pero yo sí, porque ya lo solicité. Y bueno, y si se entrega el dinero, ya está el cohechante activo y el cohechante pasivo. El que entrega y el que va a recibir esta coima. Básicamente ese es el delito de cohecho. Es decir, para entenderlo, tú eres Martín Vizcarra, hablando en condicional, yo soy gerente de Obrainsa o IXA, que son las dos principales empresas que han sido imputadas. Y yo te doy sobornos. Yo lo acepto. Cohecho pasivo, cohecho activo. Porque yo te lo doy y tú lo recibes. ¿Es correcto? Correcto. Ok. Y en todo caso, acá se han sumado las condenas. Por el caso de Lomas de Hilo, la Corte Superior Nacional de Justicia ha dictado 6 años. Y por el caso de la ampliación del hospital de Moquegua, ha dictado 8 años, cosa que suma los 14 años. Asimismo, los montos también, para que lo puedan entender bien, están divididos. De por sí, la suma total de las coimas es 2.3 millones. Es cierto, pero en el caso de Lomas de Hilo ha recibido 1 millón de soles y en el caso de ampliación del hospital de Moquegua ha recibido 1.3 millones. Obviamente, haciendo la suma, son los 2.3 millones de soles.
Bueno, de por sí ya esta semana, con la sentencia dictada el día de hoy, ya es muy recargada y también asimismo refleja la debilitación que tiene la postura presidencial, ¿no? Porque el día de mañana también se va a dictar una sentencia en contra de Pedro Castillo y coinvestigados. Sí y no. ¿Ya? Sí y no, ¿por qué? Porque Castillo sí, por un hecho propio cometido como presidente. Pero tenemos a Vizcarra, que este es un acto previo a la presidencia. Ahora, obviamente eso no le resta responsabilidad, Claro. no le resta. Solo que... Hay una pequeña diferencia. Es una pequeña diferencia, porque si no hubiera tenido que pasar por todo el proceso del antejuicio político, Claro. que se le levante la inmunidad y que se le investigue como tal. A ver, nos comunica producción que ya estamos enlazados con el doctor. A ver, por favor, doctor Vladimir Padilla, ¿nos puede escuchar? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ya lo estamos pudiendo visualizar. A ver si producción nos ayuda con el audio. Ahora sí, ¿cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Siendo Muy buenas 2:27 tardes, de la tarde. Agradecemos su presencia el día de hoy, el abogado penalista Vladimir Padilla, para conversar sobre la lectura de Martín Vizcarra. Bien, quisiera empezar, doctor Vladimir, si cree usted que la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia justifica lo esgrimido por la Fiscalía a lo largo del desarrollo del juicio oral. A ver, como lo he venido reiterando a lo largo de las diferentes sesiones y a lo largo de todo este tiempo, no se discutía el tema de la atribución de responsabilidad penal a Martín Vizcarra, incluso cuando hemos visto el tema de pedido de prisión. Cuando se ha visto el tema de prisión, se ha discutido si había peligro procesal o no. En este caso en concreto, era claro el tema del pedido, era claro el tema de la recepción del dinero. Se ha querido desvirtuar por parte de la defensa de él que el dinero no estaba establecido que se había entregado, que tampoco estaba establecido que él hubiera recibido el mismo, y se ha querido desvirtuar los testimonios indicando pues que era gente procesada como él. Sin embargo, la valoración que ha hecho en conjunto los miembros del juzgado penal colegiado es correcto, ¿no? Porque ellos parten de algo que se debe tener presente. Aquí no estás frente a coimputados que están aspirando a ser colaboradores. Son personas que han delinquido y que frente al delito que han cometido se han sincerado y han dicho, mira, yo te voy a reconocer que he cometido delito conjuntamente con fulanito, sutanito y Martín Vizcarra. Y te voy a demostrar cómo he cometido esos delitos. Y te doy esta prueba A, B, C, D y F. Entonces ellos mismos se están autoincriminando y a la vez están señalando quién más participó. Otra persona también ha señalado lo mismo. Entonces quiere decir que esa información fue oportuna para la fiscalía, se ha valorado de esa manera y la fiscalía llegó a un acuerdo con ellos y el juzgado en su momento ha ratificado y los ha condenado por eso. Ahora, eso como tal es lo que debería hacerse con todos los colaboradores eficaces. ¿Cómo llegas a desvirtuar eso? A decir, mira, ellos simplemente están mintiendo y la pregunta que nace es, ¿y por qué mentirían? Porque si todos se hubieran quedado callados, los que participaron, no hubieran podido condenar a nadie. Porque, digamos, ese delito hubiera quedado en la clandestinidad. Sin embargo, entiendo yo que ante el temor que alguno de ellos pueda hablar, uno se adelantó y dijo, mira, yo mejor hablo antes que se descubra todo esto. Y poco a poco los demás también han estado en lo mismo. El único que ha negado, entiendo porque no le convenía, era Vizcarra, ¿no? Porque tiene además otros casos. Y es ahí donde tú ves que estos dos grandes temas, Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, saltan y se evidencia pues que aquí se estaba cobrando por favorecer a estas empresas para que puedan hacerse de la construcción. Otro punto interesante es que al parecer se ha querido atribuir la responsabilidad de la contratación a UNOPS. Porque el juzgado penal colegiado dice, a ver un momentito, eso de que UNOPS era la que contrataba, queda claro que no era así. Y por eso han citado el contrato. Y UNOPS lo que hace es seleccionar, pero quien se encarga de contratar es el gobierno regional. Entonces, ese es otro argumento que también, al parecer, esgrimió
la defensa de Vizcarra, así como también cuando esgrimió las publicaciones que demostraban que él no estaba en Lima en las fechas que supuestamente le habrían entregado el dinero. La sala ha dicho que esas fechas simplemente son publicaciones en periódicos, pero que no demuestran fehacientemente que él no hubiera estado en Moquegua, ¿no? Entonces yo sí creo, y que hay que resaltarlo, date cuenta, en una sentencia que uno, no solamente ha demostrado la responsabilidad penal de él, de un lenguaje claro, sencillo. Dos, ha establecido el porqué de la sanción que le impone. Y tres, que ha establecido también, en el caso de él, por qué se hace efectiva, ¿no? Entonces, yo creo que hay que resaltar también la figura del fiscal, porque el fiscal como tal, te has dado cuenta que nos trae un caso muy sencillo, o sea, sin tantos pavientos, no ha hecho una organización criminal, no ha hecho 30.000 imputaciones. Hay un punto concreto, como ustedes lo decían en la introducción, un tema de cohecho o corrupción de frente. A ti te dieron tú pediste, te dieron por este caso y por este otro, y sobre eso ha girado. Porque si hubiera hecho una gran imputación, seguiríamos discutiendo, peleando, y esto no tendría cuándo acabar como otros casos, ¿no? Entonces, un fiscal también tiene que ser estratégico y saber qué es mejor tener. Pájaro en mano que se está volando, ¿no? Que el trabajo fiscal del fiscal Juárez Atoche ha sido prolija con respecto a la acusación que ha hecho contra Martín Vizcarra. Sí, se ha notado. Además, fíjate tú, y eso es lo bueno de la oralidad, porque el caso de él ha demostrado conocimiento de cada uno de los elementos de prueba, solvencia en cada uno de los elementos de prueba. La defensa del señor Vizcarra ha buscado rebatirlos, pero lamentablemente también hay que decirlo, es un caso muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo llegas a enfrentarte contra 6 testigos que dicen que sí le han dado dinero? Es más, el tema de los sobres. La fiscalía ha llevado un perito que dice claramente si encajan dentro de un sobre, que el peso es adecuado, que entran esos billetes, o sea, no es especulación, ¿te das cuenta? Está probado. Entonces, cada uno de esos aspectos ha sido establecido de manera cuidadosa. Las comunicaciones, ahí fíjate tú, no es solamente cualquier aspecto. ¿Qué hace un presidente de gobierno regional conversando con un proveedor del Estado? Porque no solamente tienes que ser, sino parecer totalmente objetivo. ¿Por qué conversabas con un proveedor? O un posible proveedor. Quiero preguntarle, no tanto ya del caso, porque ha quedado claro de que para tanto el trabajo de la fiscalía como lo valorado por este colegiado se han acreditado estas premisas que se han imputado y bueno, estamos ante una responsabilidad penal, que por supuesto es impugnable. Pero acá tal vez mi duda es un tanto más procesal. ¿Cuál es la opinión que le viene a usted debido a la ejecución inmediata de la pena? Toda vez de que hay casos en los cuales te condeno, pero por ser primera instancia, por existir la apelación, por existir la pluralidad de instancia, pues voy a diferir la ejecución de la pena hasta que se resuelva la apelación. Pero hay otros casos, creo yo que son en menor cantidad, pero no es algo extraño, en el cual primera instancia ya de forma inmediata se ejecuta la pena pese a existir todavía los recursos impugnatorios, como puede ser tal vez el antecedente del caso de Ollantumala. ¿Qué opinión le brinda a usted que la sala, que este colegiado también haya decidido la ejecución de la pena? A ver, vamos a un poco a establecer los parámetros para que todos estemos informados. Fíjate, la pena privativa de libertad va de una manera temporal o perpetua. Es decir, cuando a ti te condenan, puedes ir preso de manera efectiva desde 2 días hasta 35 años de manera temporal o de cadena perpetua. La gente lo tiene que tener clarito eso. Esa es la pena privativa de libertad. Ahora, en nuestro sistema procesal penal actual, cuando a ti te condenan, la práctica y la facultad
o el beneficio que nace del juez, no es tu derecho, es que si no supera la pena que él debe imponer 5 años, el juez te puede suspender la ejecución de la pena. Es decir, si hasta 5 años te condena, tú tienes casi el 90% de probabilidades que un juez no te lleve preso. Pero nuevamente, tienes un 10% que un juez te diga no, te vas a efectivar. Ahora bien, el código prevé que pasen en los casos donde se supere esos 5 años. La regla es que las penas son efectivas. Pero ¿qué dice el código? Oiga, mire, nuevamente, en facultad del juez, el juez puede decir, mire, dado que estamos frente a un caso en el cual tengo una persona que por sus antecedentes, yo creo que no va a fugarse, yo creo que puede soportar el tema de la apelación en libertad. Pues imagínate a alguien que tiene un trabajo conocido, que no se va a desarraigar, que una persona que, pues no sé, tal vez está enfermo, entre otras cosas. Hay que ver cada caso en concreto y eso es importante. El proceso penal no es un tema a rajatabla o es una ecuación matemática que se le va a aplicar a todos por igual. Porque, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, yo creo que no había duda que a él habían suficientes elementos que le acreditaban la comisión de delito. Sin embargo, el comportamiento que él tenía conllevaba que no había un peligro de fuga, conllevaba que no había un peligro de entorpecimiento. Pero ahora cambia la situación, porque ya no estás viendo una medida provisional, estás viendo que ya hay un primer peldaño donde se le establece la responsabilidad. Entonces, lo que los jueces están valorando es, oye, aquí yo puedo ser tan flexible con él para que lo deje libre mientras pasa la apelación, porque la apelación en subir podría demorar un mes, o sea, nos llega la Navidad, puede pasar enero, febrero, y mientras la sala suba y vamos a tener un nuevo juicio de la sala, van a pasar 3, 4, 5, 6 meses, ya van a venir nuevas elecciones, ¿te das cuenta? ¿Qué puede suceder ahí? Otro asilo, otras cosas. Entonces, y la regla es que él esté cumpliendo ya una condena. Y aquí viene el otro tema, es, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando que el señor se cogió un auto? ¿De que el señor se llevó 1.000 soles, 5.000 soles? Estamos hablando de que él gravemente ha lesionado sus deberes. ¿Cómo está Lomas de Hilo? ¿Se avanzó con la obra? ¿Cómo está el hospital de Moquegua? Entonces, si tú te das cuenta, esto también debe haber sido valorado por los jueces, sobre todo para verificar y es, oye, no estamos ante cualquier caso, ¿te das cuenta? Es un caso que, en fin, nos está demostrando que con la solidez que tiene, va a ser confirmado. O sea, no es un tema del cual es cualquiera. Yo en lo particular, yo hubiera, ¿cómo se llama? También hubiera hecho efectiva. Es más, no sé si la fiscalía ha apelado, pero si fuera fiscal yo también apelaría. ¿Por qué? Porque de hecho él va a apelar y de hecho la condena que estaba pidiendo la fiscalía es 15 años, ya que le han dado 14. Hace un momento, si bien es cierto, algo sobre los colaboradores eficaces, pero en esta oportunidad y en este escenario del juicio oral contra Martín Vizcarra, ¿qué tanto protagonismo, qué tan relevante ha sido la participación de esos colaboradores eficaces, por ejemplo, en comparación a los juicios o a los precedentes que tenemos con respecto a Alejandro Toledo o Ollanta Humala? ¿Qué es lo que los diferencia de esos juicios? Yo diría varias cosas, ¿no? Primero, tienes toda la cadena completa, ¿no? No solamente aquellos que le solicitaron el dinero, sino que aquellos que pagaron, aquellos que sacaron el dinero y aquellos que entregaron el dinero. Porque si tú te das cuenta,
400.000, 600.000 soles no lo tienes en el bolsillo. Entonces se habla que en primer momento buscaron el financiamiento. ¿Cómo obtienen el dinero? En primer momento no lo pudieron sacar, en el segundo momento sí. Después buscaron ver quién lo cobraba, lo cobraron, se lo llevaron en efectivo, se lo llevaron a la oficina, después cómo fue la entrega. Cada una de las personas que ha participado en todo ese tipo de etapas ha declarado. Entonces, no hay alguien que te haya contradicho eso. ¿Se corrobora con qué también? Con llamadas de teléfono. Y todas esas personas se ha consolidado en una sentencia de colaboración. Quiere decir que se ha ratificado que lo que te han dicho es verdad. Son simples aspirantes. Entonces, en esa línea, y ellos han ido a declarar el juicio. ¿Te das cuenta? En otros casos, por ejemplo, habrás tenido uno o dos que han ido a ratificar. Los demás no se ha cerrado su tema de colaboración. O si se ha cerrado, no han ido a ratificar. Con lo cual deja un poco debilitada esa posición. Acá tiene, por eso te digo, en este caso tiene bastante contundencia probatoria. Usted nos mencionó hace un momento de que este caso es sólido, de que este caso ha tenido estos 6 colaboradores, de que se han ratificado, de que de manera unánime han dicho que han entregado el dinero, que los jueces claramente lo han aceptado esta tesis en base a las pruebas de estos ya colaboradores. Incluso usted nos lanzó el comentario de que en una segunda instancia probablemente se ratificaría esta decisión con la eventual decisión dependiendo en la línea de la apelación de Martín Vizcarra. Tal vez podríamos discutir una reducción más difícil, por el momento al menos, ver una posible absolución. Así que, ¿cuál usted, desde su perspectiva, cuáles son los pasos a seguir por parte de Martín Vizcarra y su defensa para afrontar esta situación? Mira, yo como le decía, la defensa del señor Vizcarra tiene una posición bien difícil, ¿no? Porque ¿cómo rebates cada uno de los testimonios? ¿Cómo rebates los hechos objetivos que se han dado? ¿Cómo rebates el tema de las llamadas? Son hechos objetivos. O sea, no basta decir simplemente con que, mira, la verdad es que todos se han confabulado contra él. Mira, eso no tiene asidero sobre el tema de objetividad. ¿Estas personas fueron beneficiadas con esa obra? Sí. Y la pregunta es, ¿cómo se generó y cómo se otorgó esa obra? Y ahí está objetivamente también cómo se hizo y quién participó de la misma. Entonces, ¿cómo borras eso? Entonces, formalmente lo que tendría que hacer la defensa de Vizcarra es advertir errores de hecho y de derecho en la sentencia. Es decir, pues, la sala se equivocaba en esto, en esto, en esto. Y obviamente le causa un agravio porque está condenado. Y sobre eso presentar. Pero ojo, no te olvides una cosa. La fiscalía también puede pedir que se aumente la pena a 15 años como ella también pediría. Y no quedarse con los 14, ¿no? Porque eso permitirá que la sala también pueda aumentar a 15. Pero si la fiscalía se queda ahí, pues, como tú bien lo dices, podría confirmarse, absolverse o anularse. Entonces, para ir completando la idea que plasmó Renzo, ¿qué podría atacar entonces en el recurso de apelación el abogado de Martín Vizcarra? Si bien es cierto, los elementos de prueba, todo lo que dicen, los colaboradores eficaces, es muy difícil que lo revoque, que lo contradiga, pero tal vez en el proceso que ha tenido a lo largo de toda esta investigación hasta la llegada del juicio oral, ¿alguna vulneración de repente en el proceso podría atacar o usted también lo ve improbable? Es que para poder atacar algo ahí, tú tendrías que establecer, por ejemplo, aspectos de prueba, ¿no? ¿Y qué aspecto de prueba es el que no se hubiera valorado? Yo no veo ninguno. Porque lo central son los colaboradores eficaces. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales los colaboradores eficaces habrían faltado a la verdad? Tú tienes otros testigos que te digan de que, por ejemplo, es mentira que él estuvo en las oficinas de Uraiza
por ejemplo, recibiendo el dinero. Eso, lo único que yo vi fue de que se quería acreditar al director con la publicación de un periódico. Y la sala te ha dicho, oye, eso no me genera ninguna convicción porque el periódico no te dice exactamente eso. Entonces, en esa medida, es más, te dice que la fecha no coincide. Entonces, sin embargo, tienes personas que te dicen que él sí estuvo ahí. Entonces, la pregunta del millón es, ¿estuvo o no estuvo? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de qué manera o de qué forma ya te advirtieron la sala qué es lo que para ellos genera convicción? ¿Cómo tú rebates eso? Hay que ver. Si, por ejemplo, la sala te dice que el testigo tal o cual dijo tal cosa, tú podrías decirle a la sala, oiga, eso no fue lo que dijo. Y ese es un error, ¿te das cuenta? Ok, doctor Vladimir, le agradecemos por su tiempo, por estar en el programa del día de hoy. Esperamos tenerlo nuevamente en otra edición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Hasta luego. Muy bien, el abogado penalista Vladimir Padilla nos comentó un poco, dilucidó un poco de las ideas, las dudas también que teníamos con respecto a la lectura del día de hoy de 14 años de condena de prisión al expresidente Martín Vizcarra. Muy interesante, Renzo, todo lo que ha venido diciendo. Muy complicado el escenario que va a afrontar Martín Vizcarra, ya que bajo lo que nos ha señalado el doctor Vladimir Padilla, es muy sólido, muy contundente, así se aprecia este caso y la condena que estamos viendo el día de hoy, al punto en que pareciera que no hay muchos puntos de donde agarrarte para incluso hacer tu apelación, porque pareciera de que el proceso no ha ocurrido ningún vicio, es decir, el proceso ha estado impecable. Y aparte, contundente el contenido de los colaboradores eficaces junto a las pruebas que habrían otorgado ellos, entregado, para cerrar su colaboración. Recordemos, por supuesto, de que el proceso de colaboración eficaz es un proceso complicado, en el sentido en el que, uno, tienes que reconocer que has formado parte de este delito, tienes que confesar en palabras sencillas, y dos, y esta es la parte complicada, la que hace que el proceso de colaboración sea un tanto largo y tedioso, tienes que entregar, facilitar pruebas, no solo tu palabra, pruebas que puedan corroborar tu palabra y así demostrarle al fiscal de que estás entregando información útil y oportuna. Así que, si bien los colaboradores eficaces, ojo, no aspirantes, sino colaboradores, si bien los colaboradores eficaces han venido a declarar, se entiende de que han declarado y al mismo tiempo, de forma oportuna, le entregaron al fiscal como que toma las comunicaciones, toma los documentos, toma las llamadas, toma los lugares donde ocurrió todo. Así que Martín Vizcarra parece que la tiene complicada y parece que hasta acá podría llegar sus aspiraciones políticas también. Para ir ahondando un poco también en el tema de las colaboraciones eficaces, por ejemplo, en el caso Lomas de Hilo fue un solo colaborador y fue el señor Elar Tejeda, un empresario que ha tenido mucho pronunciamiento en diferentes medios de comunicación. Por supuesto, clave para que se llegue a una sentencia condenatoria a Martín Vizcarra, porque él fue exgerente de Obrainsa y confesó haber entregado 1 millón de soles en sobornos a Martín Vizcarra. Es decir, esto se complementa con lo que has dicho, pues, ¿no? De que no solamente es autoincriminarte y decirte que sí eres culpable de tal delito, sino que tienes que mostrar las evidencias. Y en el caso de Elar Tejeda, pues han evidenciado los cheques, conversaciones, etcétera. Y que asimismo afirmó haberse reunido en Lima en noviembre del 2013. Y eso es algo que ha mencionado también el doctor Vladimir Padilla. Las fechas, los Exacto, periódicos, ¿no? Las fechas y el material probatorio que ha manejado Erwin Siccha o ha presentado para contrarrestar lo que ha mencionado el exgerente de Obrainsa, Elar Tejeda. Tal vez por ahí quiera ir la apelación en uno de los posibles puntos. Destacar de que tal vez los jueces, el colegiado, se equivocó en la valoración de estos medios periodísticos y que tal vez en una valoración distinta pudieran demostrar de que en efecto él no estuvo en Lima cuando dice que recibió los sobornos. Podría ser una idea al aire. Ahora, en el caso Hospital de Moquegua, José Hernández Calderón, quien fue
o dice ser ex amigo, muy cercano de Martín Vizcarra. Él fue ministro de Agricultura durante su gobierno, y él confesó haber sido el intermediario en el pedido de soborno de 1.3 millones. Es decir, ahí están, dentro de los colaboradores eficaces, los 2.3 millones que habría recibido Martín Vizcarra durante su gestión como gobernador regional en Moquegua. Una situación bien delicada. Ya vamos a ver seguramente cuál va a ser el sustento de Erwin Siccha en la audiencia de apelación, que no tenemos fecha por el momento, Renzo. No, claro que no. O sea, recién ¿Tiene un tiempo está... límite para que presente por escrito la apelación? Sí, 5 días. 5 días. 5 días. Es el Ahí máximo. Sí, sí, es el tiempo límite. Lo único que no estoy seguro, porque como te digo, lamentablemente no me pude conectar para escuchar. No sé si esto se ha denominado un adelanto de fallo o es la lectura íntegra de la sentencia. Es que hay pequeñas diferencias, pero que son importantes para el tema de los plazos. Porque a veces se cita audiencia y te doy los puntos más importantes de la sentencia, no la sentencia completa, y obviamente el fallo. ¿A cargo de qué? De que después, en un par de días, en una semana, notifico a los abogados por su casilla electrónica la sentencia completa. Ese detallito es importante porque los 5 días empiezan a computarse desde que la sentencia se notifica de manera íntegra. Si fue un adelanto de fallo con solo los puntos más importantes, pues aún no empiezan a correr los 5 días. Empezarían a correr desde que es notificada la sentencia a las casillas. Pero, debido a que ha sido 4 horas, tal vez sí se ha leído la sentencia completa. Lamentablemente ese dato no lo tengo. Pero si es que se ha leído la sentencia completa, el día de hoy empiezan a correrse estos 5 días hábiles. 5 días hábiles que estarían venciendo el próximo miércoles. El próximo, obviamente, no contamos sábados y domingos. Así que la defensa de Vizcarra y eventualmente también la fiscalía tendrían hasta el próximo miércoles para presentar sus recursos de apelación hasta, bueno, es mesa de partes electrónicas, así que tendrían hasta las 11:59 de la noche. Tengo entendido que el Ministerio Público, cuando se le preguntó si es que está de acuerdo con la sentencia dictada, dijo que no va a presentar ningún recurso de apelación. Ahí siempre hay un detalle interesante, Ya. porque hay algunos jueces, no todos, que son del criterio que priorizan la palabra sobre el documento. Así que si el fiscal dijo verbalmente no va a aceptar nada, aunque eventualmente pudieran presentar. Pero hay otros jueces que son al revés, priorizan la presentación del documento y que la oralidad solo la consideran una manifestación de voluntad preliminar. Y que algunos jueces, no todos, si el fiscal o la parte sentenciada dice no vamos a presentar, pero igual presentan dentro del plazo de ley, lo aceptan. No hay ningún problema. Es que eso depende mucho del criterio de los jueces, porque no hay una regla estricta rajatabla en la norma que priorice el escrito sobre el pronunciamiento verbal o el pronunciamiento verbal sobre el escrito. Así que son interpretaciones. Sin embargo, si el fiscal ya adelantó de manera verbal que no va a apelar, sinceramente, lo lógico sería entender que no va a apelar. No va a luchar tal vez ese año de diferencia. Pidió 15, le dieron 14. Está feliz con el resultado, más allá de que no le dieron exactamente 15. Ahora vamos a leer un poco lo que nos deja nuestro público con respecto a la noticia que estamos llevando de último minuto. Jean-Pierre nos dice: por fin cayó el lagarto. Saludos, amigos de Conexión. Los acompaño con mis tallarines al Alfredo. Buen provecho, estimado Jean-Pierre. Buen provecho también de parte de mi compañero Renzo. Que le esté disfrutando junto a su Alfredo. Roy Ojalá. José dice: guerra civil, carajo, dice. Pedro Maceda. Guerra civil. Me gusta ese comentario. Obviamente no fomentamos la violencia ni nada, Sí, pero, sí, definitivamente. pero esas referencias... Nunca faltan, ¿no? Esas Ese tipo de referencias comentarios. increíbles, ¿ah? O sea, hay opiniones divididas. Sí, sí, sí. Y opiniones, curiosamente, no tanto técnico-jurídico, ¿ah? Porque, reitero, ya desde hace tiempo ya se iba pronosticando una sentencia. Hay una división entre los amantes de Vizcarra y sus retractores. Porque mucha gente obviamente señala que debe ser inocente.
mucho desde un punto de vista más sentimental que probatorio, pero se respeta, por supuesto. Y ahí está la división, pues los adeptos a Vizcarra consideran de que debe ser una sentencia injusta, al igual que cuando fue el tema de su prisión preventiva. No sé si en algún momento lo comenté, pero cuando se debatió la prisión preventiva de Vizcarra de forma presencial en la Corte Nacional, justo ese día yo también tenía una audiencia presencial en la Corte Nacional. A la cantidad de personas que habían en la calle solo para entrar a la sede, al juzgado, era increíble. Uno se sentía como celebridad, en el sentido de que de verdad, si tú eras abogado, lo mejor que podías hacer era acercarte a uno de seguridad de los que están afuera y decirle, oye, quiero ingresar, no puedo, soy abogado, tengo audiencia, tal, ya, venga conmigo, y como que te ayudaba a pasar. Así que... ¿No descartas la idea de defender en algún momento a algún expresidente? No, la verdad no. Como abogado uno siempre está dispuesto a defender una causa que considere justa. Aparte, todos tienen, y más allá de la opinión personal, todos tienen el derecho a más la allá de la defensa. presión mediática también que recaería sobre... Es más, quiero parafrasear un poquito a César Nakazaki, ¿Ya? que hace poco hizo un comentario bien, lo leí con bastante curiosidad. En el escenario hipotético en el que juzgaran al diablo, ¿Ya? el diablo se volvería en ese instante en procesado. Y como procesado, en automático adquiriría un derecho, el derecho a la defensa. Y donde haya de derecho de defensa, ahí debe estar un abogado para asegurarse que se cumpla con ese derecho. Así que, si hasta el diablo puede tener derecho de defensa y un abogado para representarlo, Claro. ¿por qué no un expresidente? Claro, claro. Interesante comentario de parte del doctor César Nakazaki. Adriaco dice, no parece, aún tiene esperanza, absurda. Lo real es que ya es un delincuente sentenciado por jueces que conocen jueces que conocen las pruebas. Mucho tiempo hemos venido diciendo presuntos sobornos, presuntas coimas, la costumbre también nos ha ganado en algún momento. Pero esta vez fue condenado en primera instancia. Ahora, todo el tema del recurso de apelación, eso también demora demasiado. Sí, Porque demora si mal bastante. si mal no recuerdo, si mal no tengo entendido, el caso de Ollantumala se encuentra en todo ese procedimiento de apelación. Sí, aún. Y no hay Aún. audiencia todavía. Todavía. Lo que pasa es que, a ver, primero, sigue en el colegiado. Sigue en el colegiado esta primera instancia. Tienen que pasar el tiempo de ley para las apelaciones. Van a recibir las apelaciones. Van a hacer lo que se llama el control de admisibilidad. O sea, no van a ver el fondo, no van a ver los argumentos de la apelación. Van a ver que en forma esté correcto. Es decir, que esté por escrito, que esté dentro del plazo, que tenga una pretensión, que tenga agravios, que haya congruencia entre la pretensión y el agravio. Y con eso van a emitir la resolución de admisión. Luego de las resoluciones de admisiones, emitirán las resoluciones sobre los que no presenten apelación. Ministerio Público, por ejemplo. Ok. Si es que alguien no presenta apelación, tal vez se quieran declarar firme la sentencia en el extremo de ellos, tal vez. Y luego de eso, recién van a conformar el expediente para ser elevado a la sala. Luego Ese es de todo que... el procedimiento. Luego de que se conforme el expediente, lo mandan por bandeja, a mesa de partes, para que de forma aleatoria, entre comillas aleatoria, porque me parece que ya hay una sala designada en base a los otros incidentes, me parece, pero se manda a mesa de partes y mesa de partes lo remite a la sala lo recibe, debe asegurarse que esté completo. Debe asegurarse de que esté el autoenjuiciamiento, que estén las pruebas, que estén las actas, tener la disponibilidad de todos los audios y videos de todas las sesiones, que estén los escritos de apelación, y luego que corrobora que esté todo, recién emite la resolución donde se convoque a audiencia de apelación. Y ojo, no la convocan de manera inmediata. O sea, hoy sale la resolución, pero podría convocarse acorde a agenda. Podría convocarse para empezar dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, dentro de 4 meses. Pero ya cuando empieza, ya es seguido hasta que se culmine. Es interesante saber todo el procedimiento sistematizado y paulatino que en algún momento tiene que pasar un recurso de apelación. Seguramente entre algunas personas, me incluyo, que en algún momento también he llegado a pensar que es nada más fechar la audiencia
de convocar a la audiencia y nada más. Sin embargo, Detrás tiene- hay toda una claro, logística, toda una burocracia necesaria. Claro. Necesaria. O sea, a veces hay dilaciones innecesarias, a veces sí son necesarias. Interesante. Entonces, esta es la noticia que tenemos última de Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión, 9 años de inhabilitación al ejercicio de la función pública. Ya seguramente los... ¿Cuánto era la reparación civil que te estaba Era preguntando? aproximadamente casi por 5 millones. A ver, acá tengo el monto exacto. 4.671.971 soles. Casi 5. Casi, el doble, se podría decir, casi el doble de los sobornos que supuestamente, bueno, ha recibido. Curiosamente, dentro de muchas procuradurías, no de todas, son del criterio que para fijar una reparación civil parten de la idea de el doble. El presunto beneficio que habrías tenido como consecuencia del delito, en corrupción es bastante sencillo. El dinero que te dieron, como reparación voy a pedir el doble. ¿El doble por qué? Primero, el monto como tal para recuperar lo que el Estado ha perdido. Y aparte de recuperar, la reparación en sentido estricto, que es el daño que tú has ocasionado, pues lo mismo que tú con lo que castigo. afectaste. Exacto, Te devuelves lo que me has robado y ya, tu castigo, el doble. exacto. Así sencillas palabras. Sí. ¿Es lo que normalmente o es lo que... No, lo que es uno de realmente los es? tantos criterios que hay. Ah, ok, es uno ok. de los tantos criterios que hay. Sobre todo en delitos donde se puede cuantificar el perjuicio. Como son los de corrupción, como son los de lavado de activos. Que obviamente ese criterio es inútil en algunos delitos como robos, hurtos, como usurpaciones, como homicidios, como violaciones. Ese criterio no se puede utilizar, es inconcebible, porque no hay forma de cuantificar el daño. Pero en este tipo de delitos es bastante usual. Muy bien, ahora sí, vamos a cambiar de tema, vamos a dejar de lado por un momento toda la situación, el momento de zozobra en el que hoy en día está inmiscuido Martín Vizcarra y todos sus allegados. Seguramente en los siguientes días van a salir nuevas noticias que obviamente estaremos... Momento de informando. zozobra, me encanta Mi el léxico término. que estamos utilizando ahí de vez en cuando. Estamos haciendo nuestra tarea, Sí. nuestra tarea. No, a veces queremos ser bastante family friendly y a veces hasta Sí, nosotros ¿no? nos pasamos con los técnicos. Hay ¿no? un poco de todo, creo. Sí, ¿no? hay un poco de sí. todo. Depende, creo que, de la noticia, del Sí, instante. también. Y vamos a ver qué términos utilizamos para la siguiente noticia. Y te voy a contar. Comisión Permanente aprueba inhabilitación por 10 años contra Pedro Castillo. Por favor, que producción vaya listando el clip que tenemos, porque es una joyita de clip. Te anticipo. Oh, Sí. Es imposible no haberlo visto. Yo ya lo vi, ya creo que sé a cuál te refieres, pero de todas maneras, para todos los que nos acompañan, para quien lo haya visto, se va a reír de nuevo, para quien no lo haya visto, se va a reír por primera vez. Pero a ver, que queremos, a ver si producción esta vez no nos falla y está el clip a la mano. Ya, su chiquita desde antes ya. No, adelantándome, ¿no? Adelantándome. No, es que es el hambre. Es el hambre. El hambre a veces me tiene mal humor. A ver, para ir adelantando a todos. En estos primeros días de esta penúltima semana de noviembre, o última ya, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe que recomienda inhabilitar al expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, para toda función pública durante un periodo de 10 años. Algo que también se ha debatido en algún momento por con Betsy Chávez y otros Que funcionarios. el de Betsy públicos. creo que fue rechazado. Fue rechazado en finalmente, ¿no? Comisión Permanente. Sí. Curioso. A ver, para entender un poquito el trámite, porque a veces usamos el término de las comisiones Correcto. y puede ser un poco confuso. Lo que pasa es que siempre hay hay una comisión, usualmente la de denuncias constitucionales, que va a hacer una investigación. Luego de esta investigación puede pasar a la comisión permanente. En esta comisión en permanente, donde ya se llama a todos para que se defiendan, luego la defensa y la respectiva investigación se emite un informe. Este informe puede ser a favor o en contra. Cuando es en contra, es decir, que no avance, ahí muere. Pero cuando es a favor, pues va a pasar al pleno del Congreso. Y en el pleno del Congreso, bajo votación y nuevamente bajo el derecho de defensa que tiene el posible afectado o afectados, se va a tomar una decisión final. Acá, en lo que estamos, también para no confundirnos, es que la Comisión Permanente ha aprobado el informe. Ha aprobado el informe. Es decir, ya ellos consideran de que hay responsabilidad por los hechos relacionados al autogolpe de Estado, pues del año pasado. Claro. 2022 que estoy hablando, me estoy perdiendo. Del 2022.
y que consideran de que hay afectación a normas constitucionales que ameritan, más allá del proceso que está llevando, en paralelo, la inhabilitación. Ahora, va a pasar al Pleno del Congreso. ¿Cuándo se va a debatir? Aún no lo sabemos, aún no hay fecha, pero esta noticia nos ha dejado anécdotas. Y es precisamente... Como las últimas que se han vivido dentro de la comisión permanente. Precisamente por la defensa de Pedro Castillo, porque fue a la comisión a ejercer su derecho de defensa a través de su respectivo abogado, el abogado Carlos Torres Caro, y nos ha dejado con algunos momentos. ¿Lo consideras más fuertes que la actuación que ha tenido Raúl Noblecía Olechea como defensa técnica de Betsy Chávez? ¿O no lo has superado? Mira, ¿sabes desde qué ámbito, desde qué aspecto te hablo? Sí, claro. Me gustaría responder eso luego de ver el clip. Como para Cuando que la producción gente lo ponga. Sí, porque hemos visto el clip de Noblecilla. Reiteradas veces. Está en todas nuestras redes sociales, así que si no saben de qué estamos hablando, vayan a revisar. Como dije también, me parece que lo vimos el lunes, ¿no me equivoco? ¿El lunes o la semana pasada? Creo que fue el lunes. Me parece que fue el lunes. Y uno de los comentarios que dije, que es la primera vez que yo digo esto, es que en ese momento Noblecilla me identificó. Me representó. Y dije, estoy con Noblecilla para ese momento, para ese comentario. No para todo lo que ha dicho, pero sí para ese momento en el Congreso. Situación que han compartido varios ciudadanos, ¿sabes? Porque las redes sociales han explotado. Ha hecho su campaña dentro de la comisión permanente Raúl Noblecía Olechea. Pero vamos a revisar esta. El abogado Carlos Torres Caro, en ejercicio de la defensa de Pedro Castillo, dentro de la comisión permanente, nos dejó esta anécdota. Extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablándole que desde abajo, sin el camino empedrado. Nos censuran, creo. Que hay peruanos de abajo, señor. A ver. Hay peruanos de abajo que así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes, con la diferencia para poder expresarse. Y poder... Bueno, desde acá, obviamente... No me esperaba esa analogía. Negamos, rechazamos cualquier acto de violencia, sea verbal o física. Sin embargo, ha causado mucha gracia, ¿no? El ciudadano de a pie. Lo negamos porque no es el escenario para hacerlo. Exacto. Pero afuera. Pero, exacto. O sea, pero desde afuera, desde esa tribuna, poco me falta para pararme y aplaudirle. La verdad. Bueno, acá te contamos que dentro de la producción lo hemos escuchado en vivo, porque también nos hemos dedicado a escuchar y a grabar y a estar pendiente de todo este tipo de escenarios coyunturales políticos, y no te imaginas la gracia que fue escucharlo en vivo, ¿ah? Y de nosotros, ¿qué? ¿Pero qué pasó? ¿De quién se trata? Y pues era el abogado de Pedro Castillo ejerciendo la defensa propia, el abogado Carlos Torres Caro, que te cuento también, ahí obviamente ya lo sabes, pero para los que no lo saben, fue expulsado inmediatamente. Yo no lo sabía. Por uno de los vicepresidentes de la mesa directiva. Lo estuvimos conversando un poquito justo antes de empezar el programa, sí. Porque yo no pude verlo en vivo. Estaba también en unas audiencias y bueno, vi los clips que están en todos lados. Y hasta donde llegué es que le mutean el micrófono. Pero me sorprendió mucho la parte que tú me estabas contando de que fue expulsado. La verdad yo lo creo justificado. Sí. Yo lo creo justificado. Porque más allá de la gracia que claramente nos ha dado a todos, es muy inapropiado, es muy maleducado ese tipo de comentarios en el lugar en el que estás, bajo el contexto en el que estás. Más aún porque vino de mutuo propio, o sea, nació de él decirlo. Y ahí quiero ya responder tu pregunta en la comparación que se hizo con el doctor Raúl Noblecilla. Cuando vimos el clip también el lunes, él le respondió a una congresista, porque la congresista lo atacó porque tenía una hoja impresa en su mano en la que presuntamente decía que estaba inhabilitado. Norma Yarro. Probablemente por no haber pagado a tiempo su colegiatura, que a veces le pasa a cualquier abogado, a mí me ha pasado.
Y bueno, y me acabo de acordar que tengo que verificar si he pagado o no este mes. Ahora me acabo de también acordar. estás en la misma Me situación. acabo de acordar. Es que la verdad pasa, porque como es un pago mensual, a veces a uno se le pasa, pero no nos genera una inhabilitación para ejercer la profesión de manera automática. Pero lo cierto es que fue atacado. Fue atacado y ante ese ataque, Noblecilla, muy a su estilo, respondió. Y le respondió en un sentido personal. Tú, si eres arquitecta, anda a hacer casas, porque acá no haces nada. O sea, eso fue lo que dijo. Fuerte, Ahora, ¿no? pero fue una respuesta, fue una reacción. En cambio acá el doctor Carlos Torres Caro no está reaccionando, sino de iniciativa propia, por eso digo de mutuo propio, ha proliferado este discursillo muy interesante, muy acorde tal vez. Creo que ha ido al cine a ver, a ver la película porque, a ver, pequeño paréntesis, y no es un espacio publicitario, pero lo digo como algo interesante para quienes sean fans. Pues este programa de comedias, hablando... HH, ya para no decir nombre completo, no va a ser que nos censuren. Ha sacado una película que estrenó el jueves pasado, que es HH del Perú para el mundo. Y justo la película documental trata sobre ese suceso, de cómo hicieron los primeros peruanos que han logrado llenar el Madison Square Garden, que más allá del producto que vendan, estén de acuerdo o no, es todo un suceso. Y en tiempo récord, ¿ah? Sold out. 2 horas, 3 horas. 3 horas. Ya, y no solo tiempo récord, sino que un peruano lo haga. O sea, es un hecho histórico para los peruanos en general. No es para minimizar ni nada por el estilo, pero es que de verdad nadie había hecho esa hazaña. Exacto. Ningún peruano lo había logrado. Yo creo que el doctor Torres fue al cine a ver Se quedó con fue a el ver la chipsito. película, se quedó con la idea, se quedó con los momentos que vio y pues decidió mencionarlo en su discurso, que no era el momento. No era el Ilich momento. López estuvo a cargo de la conducción de todo el debate, que es si la memoria no me falla, es el tercer vicepresidente después de Waldemar Cerrón. Y por allí uno también que me estoy olvidando. Entonces, él anteriormente, bueno, la cronología fue la siguiente. En medio del debate ya había mencionado algunas palabras ciertamente fuertes, de un tinte ya un poquito ¿Inapropiado? faltando el decoro, inapropiado. Y ya se le había advertido que guarde la compostura y que se dedique a hacer una defensa técnica. Ya, y después ya viene este comentario que ha hecho con referencia a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores, comediantes del programa HH. Y ya pues procedió a la expulsión, cosa que Waldemar Cerrón quizás no hizo en su momento cuando estuvo a cargo del debate con Raúl Noblecilla Olechea y el enfrentamiento directo junto con Patricia Juárez de Fuerza Popular y Norma Yarro de Renovación Popular. Yo siento que ver a Raúl Noblecillas en este tipo de discursos, ya mentalmente estás preparado para lo que va a decir. Ya sabes lo que va a decir. Sí. Y eso lo han sabido los congresistas. Sí, ¿ah? o sea, yo creo que ellos estaban listos para ser golpeados. Sin embargo, creo que ellos no estaban listos Para este abogado, para Torres este Caro. abogado y para que los que preside o para que el presidió la mesa directiva en ese debate lo permita. Porque ya le habían llamado la atención de también. Sin embargo, se trataban de camaradas pues con Waldemar Cerrón y eso enfureció mucho más, que procedió a ejecutar una moción de censura. Pues, Bueno, nos quedamos con ese momentazo, la verdad. Para mí ese momento va a pasar a la historia de los memes de Perú. Al igual que tenemos algunas ahí anécdotas. Y espérate los increíbles. speech también para el domingo, que son los que se encargan de hacer estas comedias, ¿no? Estas parodias de sucesos políticos. Sí, los comediantes que Sí, tenemos sí, en sí, algunos los canales comediantes. televisivos. No, y yo estoy seguro que los mismos miembros de HH ya deben haber visto eso y deben seguro comentarlo en algún programa que subirán a YouTube. Porque así es como hacen sus shows. Así que Seguramente. me interesará saber también, solo por el morbo. ¿Qué dirán? ¿Cómo reaccionarán a la cita que les han hecho? Vamos a estar pendientes. Y ya, para finalizar esta noticia, la decisión fue adoptada con 13 votos a favor, 6 en contra, deberá ser ratificada o rechazada, como bien lo dijo Renzo, próximamente en el Pleno del Congreso. Y resulta que no es la única noticia que tenemos sobre inhabilitaciones, ¿ah? No es la única, porque también se aprobó la inhabilitación por 10 años contra la fiscal de la Nación en calidad de suspendida, Delia Espinosa. Y ella sí estuvo presente en la subcomisión para ejercer su defensa. También tenemos allí un clip, seguramente producción nos lo hará llegar. Pero
En esta oportunidad no fue solamente citada o no fue una acusación constitucional solo a Delia Espinosa, sino también fue a 3 fiscales supremos más de los 6 fiscales de los 6 fiscales que conforman la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público. Estamos hablando de Zoraida Ábalos, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y, por último... Corrígeme si me equivoco, esto no es un informe, sino una inhabilitación como tal. Exacto, inhabilitación como tal. Inhabilitación como tal. A ver, la pregunta sería, ¿por qué? Y ahí, ese es un temita algo antiguo, así que, bueno, al menos no podemos decir que salió de un momento para otro. Lo que pasa es que ya hace tiempo, hace varios meses, había salido la ley 32.130, una ley que otorga la dirección de las investigaciones, de la investigación preliminar, que es la primera subetapa de la investigación preparatoria en un proceso penal. Esta dirección de la investigación le correspondía por esta ley a la Policía Nacional del Perú. Ahora, en su momento fue muy criticado. Diciendo le están quitando facultades al Ministerio Público, la policía no está en capacidad de poder dirigir todas las investigaciones, eso debe estar a discreción del fiscal y no por mandato de ley. Y lo que ocurrió en ese contexto es que la Fiscalía Suprema, a través de estos fiscales justos que han sido inhabilitados, habían emitido una directiva en la cual en efecto ordenaban a los fiscales que entreguen los casos a la Policía Nacional del Perú, pero habían dicho que en un determinado tipo de casos, que son los casos complejos, no se le entreguen a la policía, que mantengan las fiscalías los casos y que prosigan con la investigación como se venía haciendo. Ahora, esta directiva que salió, obviamente firmada por Delia Espinosa y otros, fue considerada como un desacato, como una forma de sacarle la vuelta a esta norma. Porque si la norma dice la investigación y no te dice qué tipo de investigación, si te dice la investigación tienes que dársela a la policía, y luego sale esta directiva que contradice la norma diciendo no se lo hace a la policía, la investigación compleja, quédatela tú, fiscal provincial, pues ahí estaría este desacato a la ley 32.130. Y es por ello de que se le abren este proceso de inhabilitación en su momento en la comisión, luego sale el informe y ahora pareciera que este es el capítulo final de este proceso. Claro, porque en la comisión permanente se debatió el día de ayer, debate que pueden encontrar en nuestro canal de GPUT, allí está. Se debatió para la inhabilitación a los 4 fiscales supremos ya mencionados. Sin embargo, Delia Espinosa de los 4 restantes fue la única con la única que se alcanzó los votos para proceder a ello. Acá nos dice, con 16 votos a favor, legisladores de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País, fueron los parlamentarios que respaldaron esta sanción. Y obviamente no podemos dejar de lado también que todo esto se da en un contexto de disputa o pugna en el que ya se encuentra inmerso Delia Espinosa, que es el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia, y también último que se ha agregado el Poder Judicial. Y todo el tema de la demanda competencial que se está evaluando dentro del Tribunal Constitucional. Entonces, vemos ciertamente, de alguna y otra manera, este debilitamiento también que se está dando al Ministerio Público y el uso de sus facultades y competencias. Porque no solamente esta acusación constitucional se les va a solamente desacato, sino también por prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Entonces es todo un bagaje de imputaciones que se le está haciendo. Sí, al final, cuando esto tarde o temprano pueda llegar a la vía penal, porque básicamente es parte del camino, se van a archivar algunos delitos. Porque nuestro sistema penal no es usual que un hecho sean muchos delitos al mismo tiempo. Deben ser distintas acciones, tal vez parte de una unidad criminal, pero distintas acciones, distintos delitos. Acá están haciendo que prácticamente un hecho sean muchos delitos. Desde la vía penal no es correcto afirmar ello. Eso ya se verá cuando llegue a una eventual fiscalía. Pero la premisa fáctica es lo importante en este tipo de procesos políticos.
Bien, pero ahora ya, para ir finalizando esta noticia, entrando un poquito más a lo subjetivo, ¿qué sensación te deja que a los 3 fiscales supremos que no tengan esa investidura de fiscal de la nación, calidad suspendida no importa, pero fiscal de la nación, no se hayan aprobado la inhabilitación y solo sí para Delia Espinosa? Tal vez utilizando las palabras de la misma Delia Espinosa, ella usó la palabra venganza por parte del Congreso, porque se encargan de investigar a los distintos miembros que forman parte o de las bancadas o los mismos congresistas. Pero considero, en lo personal, de que esto tal vez tiene que ver con un tema de tu participación en esta directiva, porque Delia Espinosa, como fiscal de la nación, muy probablemente, no lo afirmo, tampoco lo desmiento, es ella quien haya tenido la iniciativa. Y tal vez ella haya brindado el borrador y los demás simplemente hayan estado de acuerdo. Pero probablemente quieran asolaparlo de esa manera si es que no se quiere ver como una venganza. Así que sería por ello. Interesante tu postura. Seguramente ya en los siguientes días se va a seguir desarrollando esta noticia. Vamos a ver si es que Delia Espinosa también realiza otro tipo de pronunciamientos. Con respecto también a la pugna que se vive entre las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la justicia, el cumplimiento de las leyes. Vamos a estar pendientes y seguramente también lo vamos a ir comunicando. Vamos a ir a la última nota que tenemos para todos. Y dice, presentan habeas corpus preventivo para impedir ingreso de la PNP a la embajada para arrestar a Betsy Chávez. Y esta es una situación que tampoco no termina y no tiene indicios de terminar. Betsy Chávez, a la espera todavía del salvoconducto que implícitamente ha negado el gobierno de José Gerí. Ahora, este habeas corpus preventivo, ¿qué significa? ¿Qué busca? A ver, hay varios tipos de habeas corpus, pero todos en general buscan proteger la libertad ambulatoria de la persona. Ahora, hay muchas formas de afectar una libertad ambulatoria. El habeas corpus más común es el que conocemos como reparador, que es porque ya te privé de tu libertad, pero de alguna manera irregular, ilícita, y hay que recuperarla. Pero otro de los tipos de habeas corpus que existen es el preventivo. El preventivo se caracteriza porque hay una situación que amenaza tu libertad. Aún no la ha afectado como tal, pero es claro o es inminente que cuando ocurra cierto proceso, cierta condición, tu libertad va a ser afectada. Por ejemplo, tienes una orden de captura. Aún no te han capturado. Aún no se ha visto afectada tu libertad. Pero puedo presentar un habeas corpus preventivo para cuestionar esa orden de captura porque tal vez fue muy irregular. Tal vez, un ejemplo. Y eso es lo que se busca acá. Se quiere prevenir que se entre por la fuerza a esta embajada. Pero me late mucho el tema probatorio. ¿De dónde se están agarrando para afirmar que hay una amenaza clara e inminente de uso de violencia? Cuando los conductos oficiales al menos el Ejecutivo, los conductos oficiales del Ejecutivo han descartado el uso de la violencia. Por el contrario, han reafirmado que tienen que respetar los tratados, pero que al mismo tiempo pueden retrasar el pronunciamiento sobre el salvoconducto. Así que, sinceramente, desde un punto de vista probatorio, no sé de dónde se están basando para pedir este habeas corpus preventivo, y eventualmente el juez que lo vaya a ver, de dónde se va a agarrar para tal vez dar la razón. O sea, no sabría exactamente de dónde. Claro, porque en los últimos días, desde el pronunciamiento del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y el canciller Hugo de Sela, han descartado completamente la idea de interferir, de ingresar intempestivamente y capturar a Betsy Chávez, porque ciertamente se vería una violación a los derechos, a los tratados internacionales y a las convenciones a las que estamos firmemente reducidos, por así llamarlo, serían vulnerados. Y entonces, ante el ojo internacional, quedaremos muy mal parados. Y sobre todo, se concretaría, desde mi postura, y he escuchado también a algunos especialistas, se concretaría la narrativa de persecución política. Sí, la verdad sí, porque si eres capaz de perseguir a una persona
infringiendo tratados internacionales. Este es un tratado internacional, ¿cómo se denomina? Sobre relaciones diplomáticas. Acá siempre tenemos nuestro plagio porque hay palabras que no nos acordamos. Pero bueno, si persigues a una persona, aún contraviniendo la norma internacional, más allá del fondo se evidencia que tú estás dispuesto a hacer lo que sea por capturarlo, lo cual se refleja en un discurso de persecución política, lo cual daría más fuerza a la posición de la embajada de México para no liberar a Betsy Chávez o justificar que le hayan otorgado el asilo político. O creer que han hecho mal en lo último que has dicho, pues, ¿no? Entonces, bueno, desde nuestras posturas entonces ha quedado claro de que se descarta o deberían descartar, si es que en todo caso ellos consideran, porque este recurso fue presentado por el abogado Jesús Barbosa. Dice acá, planteó un habeas corpus preventivo ante el riesgo de las fuerzas del orden ingresen a la sede diplomática. Quizás se hayan dejado llevar, creo yo, por la entrevista que ha tenido José Geri. En la entrevista... No tal vez con Beto Ortiz, pero sí con Milagros Leiva en El Comercio. Ah, ya, claro. Ahí por el comentario claro, que muy hizo. distinta. Sí. Porque con Beto Ortiz tal vez no fue tan explícito. No, fue muy diplomático. Fue una respuesta bastante acertada, diría yo. Claro, fue contrario a lo que dijo tal vez en El Comercio. Con Milagros Leiva, claro. exacto. Ahí cambia la situación y creo que de allí se han intentado agarrar. Podrían intentar agarrarse de ese comentario, pero veremos también cómo lo va a evaluar un juez. Si le va a dar más peso al comentario de un medio periodístico o le va a dar más peso a los canales oficiales del Ejecutivo. Del Ejecutivo, tal cual. ¿Tú crees ya que para este mes de diciembre se concrete el salvoconducto a Betsy Chávez? Yo la verdad creo que no. Da para rato. La van a hacer larga o lo van a rechazar y se va a quedar ahí. Eso es lo que yo creo. Buen tiempo, ¿ah? Probablemente. Un buen tiempo. Probablemente, pero bueno, no se puede hacer nada por la fuerza para sacarla. Tal cual. Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa de la edición del día de hoy, miércoles 26. Hemos llegado al mediodía con una noticia muy sorprendente, con la sentencia, con la condena dictada al expresidente Martín Vizcarra, 14 años, 9 años de inhabilitación. Y que todavía está por verse el recurso de apelación que van a presentar su defensa técnica. Se hará lo propio también el Ministerio Público, aunque ya ha anunciado de que no. Y también la Procuraduría del Estado. Vamos a estar muy pendientes. Esta noticia recién salió hace un par de horas, así que va a haber mucho para hablar seguramente en la siguiente semana. Y también pendiente de lo que va a ocurrir el día de mañana, que es la lectura de sentencia a las 9 de la mañana, creo. No me he fijado en la hora. Creo que fue 9 de la mañana. Porque en un primer momento se dijo que también iba a ser el día de hoy la lectura de sentencia del expresidente Pedro Castillo. Pero se modificó. Sin embargo, gracias a tus fuentes oficiales, sabemos que va a ser el día de mañana. Y que obviamente ya también es información pública. El día de mañana se va a dictar sentencia al expresidente Pedro Castillo y investigados. Allí incluye Betsy Chávez, asilada en la Embajada de México, Willy Huertas, Aníbal Torres y también miembros de las Fuerzas Armadas. Así que estaremos atentos pendientes. y estén pendientes del canal porque como siempre por Ejeput vamos a estar compartiendo en vivo desde la transmisión de esta audiencia. Pendientes todos, por favor, siendo las 3:28, llegamos a la parte final. Invitarlos también el día de hoy a un gran programa que es La Hora del Derecho. La Hora del Derecho Médico, por ahí me corrija producción, con grandes especialistas, dirigido por supuesto por el abogado Felipe Salas, docente exclusivo de Ejeput, junto con el abogado Carlos Ponce y la abogada Malú Moscoso. Van a estar también analizando un poco de la situación de la condena de Martín Vizcarra y estos 14 años dictados por la Corte Superior Nacional. Renzo, nos vamos. Nos vamos. A todo nuestro público, a nuestro fiel público, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones y por siempre sintonizarnos. Recuerden, Conexión Jurídica llega gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica. Nos vemos la siguiente semana.